Isso, graças. Ó, Como que é? esse daqui? É só Posso colocar. falar com licença? Ih, Me permite? claro. Esse daqui é porque é mais bonitinho, né? Esse aqui é mais chique. É, só pra É assim? dar uma graça. Fica Não é do bonitinho. outro lado? Não, sim, esse aqui fica bonitinho. Mas não Aí, fica ó. esfregando assim? Não. Tá. Vamos ver se ele vai ficar verde. Vou ligar lá. Bueno. Vai virar jornalista. Desculpa, Nilton. Eu achei estranho. Desculpa. Sim, está bem. A menos dissimulada, né? Não, coloca. Não todo, não todo. O outro? Não. Apaga todo. Apaga todo. Pode? Só não durmam. Bueno. Resistente, né? O ar não tá, uma vozinha macia. Bueno. Tenemos 5 clases a más. Ahora vamos a dar ácidos nucleicos y vamos a iniciar vitaminas. Y vamos a tener 4 clases. Una para dar metabolismo y 3 para dar hemograma. ¿Está? Entonces, vamos a iniciar. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas que portan la información codificada para todas nuestras proteínas. Tenemos 2 tipos de ácidos nucleicos. El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Esta palabra aquí fue lo que hizo que yo quiera estudiar química, que yo quiera hacer bioquímica. En el colegio cuando vi dije, meu Deus, eu sou daqui, não sei porquê. Leí ácido desoxirribonucleico y achei bonitinho. Y dije, eu vou estudar isso. Así que, quién sabe que de aquí salga algún especialista en medicina molecular o que más adelante, ¿verdad? Muy bien. Los ácidos, tanto ribonucleico como desoxirribonucleicos, están formadas por moléculas más pequeñas, ya que estas son cadenas, son polímeros. Y estas moléculas más pequeñas o monómeros son llamados de nucleótidos. Entonces, los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Los nucleótidos que componen al ARN son llamados específicamente de ribonucleótidos. Y los que están formando el ADN, entonces, desoxirribonucleótidos. Los nucleótidos en general tienen una base química común o una base estructural común. Que es el siguiente. Contienen una
pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos, unidos a una base nitrogenada que puede ser de cadena simple, así, no sé qué feo, pero ustedes hacen más lindo, de cadena simple o de cadena doble. Sí, así. Y también van a tener en esta otra partecita fosfato. Entonces vamos a tener fosfato, base nitrogenada y pentosa. Dependiendo de qué cadena se va a formar, la pentosa va a ser del tipo ribosa, un azúcar de 5 carbonos llamada ribosa, o un azúcar de 5 carbonos que pasó por un proceso de modificación y pasó a llamarse 2-desoxirribosa. Según lo que estudiamos en carbohidratos, la ribosa es un monosacárido normal, común, y la 2-desoxirribosa es un azúcar derivado. ¿Se acuerdan? Está dentro de los desoxiazúcares. Dentro de las bases nitrogenadas vamos a tener dos tipos. Las purinas, que son la adenina y la guanina. Estas se caracterizan por tener un doble anillo en su estructura. Entonces, esto de aquí representa una adenina o una guanina, cuando está así con doble anillo. Pero también existen las bases nitrogenadas llamadas pirimidinas, que son la timina, la citosina y el uracilo, que tienen un anillo simple. Entonces, esto de aquí representa una purina, pero si le saco este segundo anillo, esto sería una pirimidina. ¿Sí? Además, para completar la estructura de nuestros nucleótidos, necesitamos fosfato. Podemos tener 1, 2, o 3 fosfatos. Entonces vamos a tener nucleótidos monofosfatos, nucleótidos difosfatos y nucleótidos trifosfatos, que se abrevian de la siguiente manera: nucleótido monofosfato, nucleótido difosfato, nucleótidos trifosfatos. Qué bonito que se ve así con la luz apagada, ¿no? Había sido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Estas bases nitrogenadas que nosotros vemos aquí, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, son llamadas de bases nitrogenadas comunes, ¿sí? Porque existen otras poco comunes. Que vamos a ver al otro lado. Estas bases nitrogenadas comunes, adenina, guanina, timina, citosina y uracilo, poseen complementariedad. Es decir, estos se van a unir de manera bien específica a través de una cierta cantidad de enlaces de hidrógeno específicamente para poder formar las cadenas de ADN posteriormente. Entonces, cuando hablamos de complementariedad, hablamos de la capacidad de poder unirse por medio de enlaces de hidrógenos. Bueno, en las cadenas de ADN, la adenina y la timina están unidas por medio de dos enlaces de hidrógenos. Y la citosina con la guanina a través de 3 enlaces o puentes de hidrógeno específicamente. En el ARN, la timina es sustituida por un uracilo. La única diferencia entre ellas es la presencia de un grupo CH3. La timina tiene CH3, así. Y el uracilo simplemente no tiene este CH3, ¿sí? Igualmente, de manera complementaria, se une a la adenina a través de 2 puentes de hidrógenos y citosina, guanina a través de 3 puentes de hidrógenos. Además de las bases nitrogenadas comunes, tenemos también las bases nitrogenadas poco comunes. Sería como una especie de aminoácidos modificados. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de aminoácidos hablamos de los estándares que están codificados por el material genético y de los no estándares o modificados que sufrían algún tipo de adición o de eliminación en su estructura y químicamente se modificaban? Lo mismo también estos nucleótidos, estas bases nitrogenadas
pueden sufrir alteración, se le puede agregar algo a su molécula para poder convertirse en estas bases nitrogenadas poco comunes. Además, existen las bases nitrogenadas poco comunes. Se forman por modificación química de cualquiera de las bases nitrogenadas comunes. Ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una guanina, ¿sí? La guanina es una base nitrogenada común, se encuentra dentro de las purinas. Pero cuando a la guanina, por ejemplo, se le agrega un grupo OH por alguna reacción química a través de enzimas, esta pasa a llamarse hidroxiguanina. Entonces deja de ser común y ahora es una modificada. Estas bases nitrogenadas poco comunes tienen funciones también importantes en nuestro organismo, de repente formando o dando señales ¿cómo es que se le llama? Señales de regulación, ¿sí? En el proceso de copiado del material genético o en alguna función a nivel intranuclear, ¿sí? Pero son menos en comparación con las bases comunes que tienen que estar disponibles para que se pueda crear las cadenas de ADN y ARN respectivamente. Muy bien, estas bases nitrogenadas van a formar polímeros, van a formar cadenas. De las comunes. Esto es como un paréntesis, ¿sí? Esto es como un paréntesis. Siempre vamos a hablar de las bases comunes, ¿sí? Las bases nitrogenadas comunes van a formar los nucleótidos, ¿sí? Entonces, estos nucleótidos que se van a formar, a su vez van a formar cadenas. Se van a empezar a unir unos con los otros, ¿sí? Se van a empezar a unir a través de la formación de enlaces fuertes. Los polímeros o cadenas de nucleótidos se forman por medio de enlaces fuertes. ¿Sí? Y estos enlaces fuertes reciben el nombre de enlace fosfodiéster. Uy. Vamos a ver si les puedo. Voy a hacer en el otro lado, ¿sí?
¿En forma de qué se encuentra esta pentosa? ¿Cómo se llama esto? Furanosa. Es que voy a dibujar todo primero. Acá está nuestra base nitrogenada, esta es nuestra pentosa. La pentosa tiene acá su carbono 5, este es su carbono 1. Y aquí tenemos el grupo fosfato. Los carbonos en la pentosa reciben números, nosotros sabemos eso, ¿verdad? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El grupo fosfato se encuentra de esta manera. Ay, espera. Desglosado así. Acá tenemos un oxígeno, aquí tenemos nuestro fósforo, acá tenemos un oxígeno y un doble enlace. Así. Carga negativa, carga negativa. Bien. ¿Será que se unió? Fue. El enlace entre los nucleótidos se hace entre el carbono 5 de un nucleótido, de la pentosa de un nucleótido, y el carbono 3 de la pentosa que está arriba. Se van a ir formando así de manera lineal, de esta manera. ¿Sí? Entonces, en una cadena de nucleótidos como esta, nosotros vemos que el grupo pentosa de arriba, digamos, el primer nucleótido de la cadena, tiene a su carbono 5 acá con su fosfato, pero sin unirse a otra estructura. Está como libre o disponible para hacer un enlace. Entonces decimos que su carbono 5 está libre del primer nucleótido, ¿sí? El último nucleótido, vamos a suponer que esta es una cadena de 500.000 nucleótidos, ¿verdad? El último nucleótido sin embargo, va a tener su carbono 3 con el fosfato, pero sin unirse a otra estructura. Entonces, el último nucleótido tiene el 3 libre.
En los nucleótidos, estos números de carbono reciben, digamos, como un sobrenombre. 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces se dice que en una cadena de nucleótidos, el extremo 5' es la cabeza de la cadena. Y el extremo 3', que es la parte inferior donde el carbono 3 tiene su fosfato, pero ya no está unido a nadie, es como la parte final de la cadena. Por eso decimos que en el ADN, o sea, que la vida tiene un sentido de 5' a 3', ¿sí? Empieza en el 5 libre y termina en el 3 libre. Todas las cadenas de nucleótidos tienen un sentido, un inicio y un final, ¿sí? Entonces la cabeza sería el nucleótido que tiene su carbono 5' libre y la parte final, el pie de nuestro muñequito, sería el 3' libre, ¿sí? Esto es importante porque en el ADN nosotros vemos que se van a formar primero las hebras o las cadenas simples y luego dos cadenas se van a unir de forma complementaria, ¿sí? Solamente que no van a estar así cabeza con cabeza, sino que una va a estar de cabeza para abajo. Entonces, una de las cadenas va a estar empezando en 5 y terminando en 3, y el otro también empieza en 5, pero está cabeza para abajo, ¿sí? Para poder hacer los enlaces complementarios que habíamos visto anteriormente con las bases nitrogenadas. Entonces a esto le llamamos enlace fosfodiéster. Bueno, entonces eso para empezar. Ahora vamos a describir específicamente a los dos tipos de ácidos nucleicos, al ADN y al ARN. ¿Ustedes estudiaron el proceso de replicación, transcripción, traducción en biología? Muy bien. Pasen a explicar. No, nosotros vamos a ver un resumen nomás ya de lo que es. ¿Sí? Bueno, entonces voy a poner aquí características generales del ADN. Muy bien, para empezar, entonces el ADN está formado por desoxirribonucleótidos unidos mediante enlace fosfodiéster. El ADN se considera como la base química de la herencia.
ya que aquí se encuentran todas las informaciones necesarias para la creación o la síntesis de todas nuestras proteínas. Es la base química de la herencia. Se encuentra guardado en el núcleo celular. El ADN es una estructura tan pero tan grande y tan compleja que se tiene que empaquetar de una forma tan estrecha, tan densa para poder guardar toda la información que se tiene allí en el núcleo. Vamos a imaginar al ADN como si fuese una biblioteca, ¿sí? Llena de libros, llena de información. Vamos a suponer que de esta biblioteca nosotros solamente queremos sacar el libro de Harper, ¿sí? Entonces, queremos leer solamente el libro de Harper y dentro del libro de Harper solamente queremos leer el capítulo 10, ¿sí? Entonces, si nosotros solamente queremos ver el capítulo 10 de Harper, no vamos a traer todos los libros de esa biblioteca a nuestra casa. Primero solamente vamos a ir a buscar el libro de Harper, vamos a sacar el libro de Harper y vamos a leer solo la parte que nos interesa, ¿cierto? Hoy en día ya es más fácil, antes esta comparación era más, ¿verdad?, al día, porque ahora buscamos en internet y ya está. Antes teníamos que irnos a la biblioteca, buscar el libro físico y ahí, ¿verdad?, hacernos de la información. Entonces, por eso ese ejemplo de antaños, ¿verdad? Entonces, el ADN es tan grande, es una biblioteca tan grande que no podemos sacar toda la biblioteca al citosol para poder hacer nuestras proteínas, para poder leer el libro que queremos, ya que la fabricación de proteínas ocurre aquí a nivel de ribosomas. ¿Verdad? Entonces el ADN no puede estar saliendo y entrando cada rato del núcleo porque si no eso sería realmente incompatible, ¿verdad? Por el tamaño que tiene el ADN, el gasto energético que tendría solo para sacar, desenrollar y después sacar, utilizar y después volver a guardar sería absurdo. Entonces, ¿qué se hace? Se copia la información, una partecita de aquí, el libro de Harper queremos sacar, y entonces copiamos y esto llevamos hacia el citosol, que sería el ARN, ¿sí? Entonces, el ADN es la base química de la herencia, es la biblioteca que contiene toda la información para nuestra vida. Se encuentra guardado y empaquetado dentro del núcleo celular, ¿sí?, en forma de cromosomas, ¿verdad? Aquí es donde encontramos estas formas todas condensadas dentro del núcleo. El ADN se caracteriza también porque ella se forma, se copia una sola vez durante toda la vida celular, en la fase sintética o la fase S del ciclo celular, una sola vez, ¿sí? Entonces, se sintetiza una sola vez durante la vida celular en la fase S del ciclo celular.
Este proceso de formación del ADN que ocurre una sola vez durante toda la vida celular se llama replicación. Vamos a ver algunas características rápidas de la replicación. Estructuralmente hablando, el ADN tiene, ¿cómo se llama? Presenta diferentes niveles de maduración, así como las proteínas tienen nivel primario, secundario, terciario, cuaternario. El ADN también tiene niveles, pero él va hasta el nivel terciario, ¿sí? Presenta 3 niveles estructurales. En el primer nivel estructural del ADN se describe la secuencia de nucleótidos. Secuencia lineal, ¿verdad? De nucleótidos. ¿Se acuerdan que el nivel primario de las proteínas también era secuencia lineal de aminoácidos, ¿verdad? En este caso, de nucleótidos. Esta secuencia lineal de nucleótidos va también a empezar a tomar una forma tridimensional, así como los aminoácidos, como las proteínas van madurando, este también va a madurar. Y en el segundo nivel es en donde se describe la forma más famosa del ADN, que sería la doble hélice. ¿Sí? Y en el tercer nivel, esa doble hélice va a empezar a empaquetarse todavía más, va a empezar a doblarse primero alrededor de proteínas estructurales llamadas histonas, y luego estas perlas, se les llaman perlas, van a empezar a doblarse más todavía y van a ir empaquetándose en fibras, luego las diferentes niveles como rosetones, fibras, bucles. Hay diferentes niveles que van a ir pasando hasta llegar a la forma más compactada, que es lo que nos interesa, llamada cromosomas, ¿sí? Entonces, en el tercer nivel encontramos el empaquetamiento. Hasta los cromosomas. En fin, no hace falta detallar los niveles intermedios que hay, pero va a ir empaquetándose hasta llegar a los cromosomas, ¿sí? Bien, ¿qué más? En el segundo nivel, que es el más conocido, ¿sí? Ya que se llega hasta ese nivel para después abrir las dos cadenas y hacer el copiado de la información genética. Esta doble hélice tiene características estructurales bastante características. Vamos a ver si me sale. Más o menos. Tenemos dos cadenas o dos hebras, ¿sí? Para empezar, la doble hélice es dextrógira. Esto quiere decir gira hacia la derecha. El descubrimiento de la doble hélice fue un evento que no ocurrió de una sola vez, sino que varios investigadores de la época habían descubierto ciertas cosas de forma independiente. Por ejemplo, un investigador se dio cuenta de que habían dos cadenas, otro que tenían una
diferencia entre secuencias o entre nucleótidos que se repetía a lo largo de toda la cadena. Otros se dieron cuenta que la adenina y la timina siempre estaban en la misma cantidad, lo que después pudieron describir como la complementariedad, ¿verdad? Que la guanina y la citosina estaban en la misma cantidad, que estos se unían por puentes de hidrógeno. Cada uno en su mundo descubrió algo en relación a este. En un primer lugar, el ADN se creía que era una proteína, ¿sí? Entonces se le llamaba como nucleína. Pero después de varias investigaciones se dieron cuenta de que no coincidían con las otras estructuras llamadas aminoácidos y entonces abrieron una nueva clasificación de biomoléculas que son los ácidos nucleicos. Pero para describir esta doble hélice llegaron dos personajes llamados James Watson y Francis Crick, ¿verdad? Los cuales empezaron a jugar con todas las informaciones que ya se tenía. De que algunos sabían que tenían un giro dextrógiro, otros que tenían ciertas diferencias de tamaños, etc. Y se pusieron a jugar con esto. Y después nada encajaba, hasta que uno de ellos dijo, ¿qué tal si a esta cadena que está aquí, qué tal si a una de ellas le damos la vuelta para ver si algo pasa? Si encaja o no encaja. Y allí todo encajó. Citosina con adenina, guanina con citosina, y se formaron los enlaces específicos entre las cadenas. Lo que los otros investigadores no pudieron hacer es descubrir que estas eran antiparalelas, que una estaba con la cabeza arriba y la otra con la cabeza abajo, ¿sí? Entonces a ellos se les atribuye esta disposición de la doble hélice, pero ellos simplemente... No es que simplemente, ¿verdad? El trabajo fue inmenso seguramente, pero ellos juntaron todas las demás informaciones que ya se tenía y pudieron armar el rompecabezas en una estructura tridimensional, ¿sí? Entonces, estas características que se describen son la forma dextrógira helicoidal, es decir, en forma de hélice doble hélice, son dos cadenas. Cuando estas se van entrelazando de esta manera, van a tener un surco mayor, que sería una zona como, no me salió tan bien el dibujo, pero tendría que ser una zona aquí más abierta. ¿Sí? Surco mayor. Y también un surco menor, es decir, una vuelta donde las cadenas, que sería de este lado, así, el espacio es menor entre las dos cadenas, así. Entonces es como un espacio más pequeño, un espacio más grande. El surco menor es el espacio más pequeño, que le da una gran estabilidad a la cadena. ¿Sí? Descubrieron también entonces que eran antiparalelas. Y al descubrir que eran antiparalelas, se dieron cuenta que eran complementarias, que de hecho ya se sabía que había una complementariedad, pero todavía no pudieron describirla y palparla dentro de una estructura tridimensional. Entonces, son antiparalelas y complementarias. Muy bien. Entonces, básicamente eso sobre el ADN, estructuralmente hablando. En el proceso de replicación, que sería el proceso de formación o proceso de síntesis del ADN, tenemos algunas características también.
que son los siguientes. Primero, ocurre una sola vez. Que ya habíamos dicho anteriormente, pero ocurre una sola vez en la fase sintética del ciclo celular. Tiene varios pasos, que aquí simplemente ya vamos a resumir. Todo proceso de formación de ácidos nucleicos consta de un inicio, una elongación y una terminación. Para la formación del ARN y para la formación proteica también hacemos un resumen de inicio, elongación y terminación, ¿sí? Para el inicio necesitamos de un cebador. ¿Qué es un cebador? Es un iniciador o un primer. Necesitamos un pequeño pedacito de ARN para empezar a copiar el material genético, ¿sí? Una pequeña colita para poder hacer crecer esa cadena con desoxirribonucleótidos, y cuando finaliza en el proceso de terminación, sacamos ese pequeño pedacito de ARN y sustituimos nuevamente por desoxirribonucleótidos, ¿sí? ¿Qué? No entendí. No. Un cebador, un pequeño pedazo más largo que un codón es un pedazo más grande de un codón como cebador de ARN. En la elongación le tenemos a la ADN polimerasa, que va a venir a hacer el proceso de formación de cadenas, ¿verdad? Va a ir pegando los desoxirribonucleótidos, copiando la información original o la hebra madre, ¿sí? Y para la terminación hacemos la eliminación del cebador, o mejor, la sustitución del cebador por desoxirribonucleótidos. Así como ustedes vieron en biología, en todo este proceso también tenemos otras enzimas que nos ayudan, por ejemplo, a abrir la doble cadena, ¿sí? La topoisomerasa, la helicasa y todas las otras que participan dentro de ese proceso, pero nosotros ya no le vamos a ver desde ese punto, ¿sí? Sino que ya directamente recordando lo que ustedes ya habían visto. Otra cosa también importante en la replicación es que este posee un sistema de corrección de errores muy eficaz. Entonces, si la ADN polimerasa coloca un nucleótido mal, al hacer su recorrido, ella misma se da cuenta de que puso mal, elimina y vuelve a sustituir por uno que era el original, que tendría que ser. Entonces, eso minimiza los errores en el proceso de copiado del ADN. Listo.
¿Estamos? Ahora vamos a ver las características generales del ARN. Vamos a ir corrigiendo. El ARN está formado por ribonucleótidos, ¿sí? Unidos también por enlaces fosfodiéster. El ARN no presenta niveles estructurales como el ADN, ¿sí? ¿Por qué no presentan niveles estructurales? Porque cada ARN, cada cadena de ARN tiene un tamaño diferente dependiendo del tipo de gen que se está copiando. Hay algunos ARN que son mucho más largos porque las proteínas son más grandes que se van a formar y otras son más cortitas. Entonces, algunas ni siquiera pueden tener un giro porque son demasiado cortas. Entonces, no presentan niveles estructurales bien estructurados como el ARN. Poseen diferentes tamaños. ¿Sí? El ARN no se considera como la base química de la herencia, se considera como la copia de la información genética. No se encuentra guardado ni empaquetado, pero sí se forma en el núcleo, madura estructuralmente y es exportado al citoplasma. Para la síntesis proteica. El ARN no se sintetiza una sola vez durante toda la vida, sino que se va a sintetizar las veces que sea necesaria formar una proteína nueva. ¿Sí? Se sintetiza cada vez que se necesite una nueva proteína. Y este proceso de copiado de la información recibe el nombre de transcripción. Transcripción. Existen varios tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, tenemos el ARN de transferencia, tenemos el ARN ribosomal, ¿sí? Y también tenemos las ribosimas.
Cada uno de ellos son cadenas de ribonucleótidos, pero formados para una función diferente. El ARN mensajero es aquella cadena que se copia para llevarse al citoplasma y traducirse posteriormente en una proteína. Lleva el mensaje desde el núcleo hasta los ribosomas para la formación proteica, ¿sí? Y es un mensaje codificado. Mensaje codificado desde el núcleo al ribosoma para la síntesis proteica. Síntesis quiere decir formación, ¿sí? El ARN de transferencia es aquel que participa del proceso de la fabricación proteica mediante su unión a un aminoácido, ¿sí? Lleva un aminoácido específico. ¿Se acuerdan que cada aminoácido tenía un codón que le codificaba? 2, 3, 4 codones que los codificaban. El ARN de transferencia tiene un codón complementario al cual le llamamos anticodón. El ARN de transferencia tiene un anticodón que se une al aminoácido para poder transferirlo a la cadena nueva que se está formando. Entonces, participa en la síntesis proteica transportando un aminoácido específico. Por medio de su anticodón. El ARN ribosomal o ARNR no tiene una función de copiado, sino que más bien tiene una función estructural, porque forma parte de la estructura de los ribosomas, forman parte funcional de los ribosomas. ¿Y las ribosimas qué funciones tienen? Las ribosimas son también catalizadores. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de enzimas dijimos, las enzimas pueden estar formadas por aminoácidos y entonces son llamadas de enzimas proteicas o proteínas enzimáticas? O pueden estar formados por ribonucleótidos formando las ribosimas. Entonces también se consideran como parte de esta clasificación. Muy bien, ¿qué más? Nuestros ARN mensajeros son del tipo monocistrónicos. Mono viene de uno. Y cistrón o cistrónicos viene de gen, significa gen. Entonces, cada ARN mensajero codifica
un solo gen, es decir, forma una sola proteína. Por cada ARN mensajero que se forma, a nivel de citoplasma o de ribosoma, se va a formar una sola proteína, a diferencia de los microorganismos que tienen ARN policistrónicos. Se copia una sola vez, pero de ese ARN se sacan 2, 3, 4 proteínas de una sola vez. Son bastante eficientes. Los nuestros no. Tenemos que ir copiando cada proteína, cada ARN, cada proteína, ¿sí? Entonces es un proceso un poquito más tardado para nuestro organismo. Estos son llamados de policistrónicos. Poli viene de varios y cistrónicos viene de gen. Varios genes al mismo tiempo. La transcripción, entonces, es el proceso de síntesis del ARN, ¿sí? No ocurre una sola vez, a diferencia de lo que dijimos hace rato de la replicación, sino que ocurre cada vez que se necesite una proteína. También tiene varios pasos, un inicio, una elongación y una terminación. Solo que para el proceso de inicio ya no necesitamos un cebador, sino que se necesita reconocer dentro del gen que se va a copiar, se necesita reconocer una secuencia de nucleótidos al cual le vamos a llamar secuencia promotor o secuencia promotora. Que es una secuencia específica para cada proteína que le avisa al ARN, o sea, le avisan a las enzimas que van a participar del proceso desde dónde se tiene que empezar a copiar esa información genética, ¿sí? Desde el proceso de promotor. Para la terminación, bueno, antes de la terminación, una vez que se reconoce el promotor, vamos a empezar a copiar la información de manera complementaria también a la cadena de ADN a través de la ARN polimerasa, que va a empezar a colocar ribonucleótidos complementarios a la cadena del ADN que se está copiando. ¿Cómo se sabe hasta dónde se tiene que copiar un gen? ¿Cuándo tiene que parar?
cada gen tiene una secuencia de inicio o una secuencia promotora y tiene una secuencia de terminación, que le dice también a la ARN polimerasa, hasta aquí nomás hay que polimerizar. Entonces, se produce el reconocimiento de la secuencia de terminación. Opa. A diferencia de la replicación, la transcripción no posee un sistema de corrección de errores muy eficaz. Por lo tanto, se producen muchos errores en la formación del ARN. No posee un sistema de corrección de errores muy eficaz, por eso se producen muchos errores en la formación del ARN. Es por eso que se pueden observar muchas fallas estructurales en el ARN. No sé si alguna vez vieron, voy a tratar de dibujar acá porque nunca me sale, el ARN. Nunca van a encontrar un ARN así, dibujado de esta manera, sino que lo van a ver así. Así. Nunca van a tener una forma de doble hélice debido a que, por ejemplo, si aquí tenemos adenina, 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 aquí tendríamos que tener timina, 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 ¿sí? Pero en lugar de la timina, ARN, estamos ahora, uracilo, uracilo, uracilo. Pero de repente, en lugar de tener aquí, en lugar de tener un uracilo a más, no se coloca nada, hay un vacío, ¿sí? Entonces, esta base nitrogenada, estos están emparejados y esta adenina no tienen con quién emparejarse. Entonces, es como que se queda una forma así, como que una pelotita acá, porque no logró colocarse de manera recta debido a que le falta su compañero para poder unirse. Entonces, como que se deforma la cadena. De repente, aquí podemos tener guanina, citosina, guanina. Aquí tendríamos que tener citosina, guanina, citosina para que sea un emparejamiento normal, ¿verdad? Sin embargo, a veces se repite guanina, citosina, guanina y se produce una repulsión entre estos y se crea como una burbuja en la cadena del ARN. Entonces, todos estos errores deforman
al ADN, al ARN, mejor dicho, y por eso no se le puede dar una forma de nivel estructural, nivel superior de evolución o de maduración por esos mismos errores que la ARN polimerasa no se da cuenta que cometió, ¿sí? En cuanto a estructura de ácidos nucleicos, es eso. Estos ácidos nucleicos se conectan directamente con nuestro ciclo de vida de las proteínas. ¿Se acuerdan del ciclo de vida? ¿Cómo no olvidarlo, eh? En el ciclo de vida de las proteínas, ¿qué tenemos? En el primer paso, síntesis, ¿sí? Para llegar a la síntesis tuvimos que haber primero partido del ADN, formado el ARN mensajero que llegó a los ribosomas para la síntesis proteica. A la síntesis proteica también se le llama traducción biosíntesis proteica o expresión génica. Expresión génica, ¿por qué? Porque la proteína es la forma en el que el gen expresa esa información codificada, ¿sí? Expresión génica. En esta expresión génica participan el ARN mensajero que lleva el mensaje, el ARN de transferencia que lleva los aminoácidos para poder formar la cadena. Se tienen en cuenta los tres pasos que son el inicio, la elongación y la terminación. Para el inicio se necesita el reconocimiento del codón de inicio. Que es universal para todas las proteínas, el AUG, que codifica una metionina. ¿Sí? Se reconoce el codón de inicio AUG igual a metionina y el ARN de transferencia tiene que venir cargando con la metionina para poder ponerla en ese primer lugar, ¿sí? Y así sucesivamente llegan los ARN de transferencia con cada aminoácido según los codones que posee el ARN de mensaje. Hasta que, claro que aquí no hablamos de los factores de transcripción que tienen que venir a unirse primero y todo eso que es un poquito más complejo y que seguramente que ya habrán visto, tendrían que haber visto ya. La terminación consta en el reconocimiento del codón sin sentido
llamado también codón de terminación o de stop, que pueden ser 3 codones, ¿sí? 3 codones que no le codifican, que no le corresponden a ningún aminoácido. Entonces, cuando se llegan a esos codones, es señal de que la cadena se tiene que cortar y liberar entonces la cadena lineal de aminoácidos. ¿Para qué? Para que venga aquí en el paso 2, en su proceso de plegamiento, maduración y completar todo su ciclo de vida. Bueno, cuando hablamos de nucleótidos, obviamente una de sus funciones principales es formar parte de los ácidos nucleicos, pero también ellos van a cumplir otras funciones que van a ser muy importantes para ustedes para bioquímica metabólica, ya que los nucleótidos, principalmente los trifosfatos, tienen una alta cantidad de energía guardada en sus enlaces. Por lo tanto, sirven como monedas de energía para el metabolismo. El famoso ATP, adenosina trifosfato, es un nucleótido. Entonces, son moléculas de alta energía que nos van a ayudar a impulsar las reacciones químicas que van a estudiar el semestre que viene. Entonces, vamos a enumerar aquí algunas de las otras funciones que tienen los nucleótidos, como para cerrar la unidad de ácidos nucleicos. ¿Sí? Cortito y bien directo al grano. Vamos a hacer un recesito, ¿sí? Pueden ir ahora, voy a hacer el resumen y en la avenida ya cerramos, ya empezamos vitaminas. Oh my God!